Sí, es muy interesante. Dentro de este proyecto de ley de modernización laboral hay capítulos que son más vale tributarios con respecto a esto. Entonces, bueno, nos sorprendió un poco cuando lo leímos. Quizás el proyecto estaba muy hermético, entonces algunas cosas no las podíamos saber de antemano, algunas sí, pero es muy interesante, muy interesante. La parte, por ejemplo, de que le sacan el IVA, como decís, a este tipo de inversiones es muy buena para todo lo que es las economías regionales. El régimen, el RIMI, el régimen para las medianas empresas, que parte de una inversión en bienes de capital de $150.000, o sea, una pequeña empresa empieza con un proyecto invirtiendo $150.000 y ya con eso empieza a tener beneficios. Y los beneficios son muy interesantes, como la amortización acelerada, o sea que puede descontar como gasto esa inversión en 1 o 2 años y no esperar 10 años para poder, incentivar este tipo de capitalización de la empresa. Esto no es para compra de autos, por supuesto, tampoco es para compra de mercaderías, sino que tienen que ser inversiones. Ujú. Hay límites que son difusos, ¿no? Por ejemplo, para una empresa de logística, por ahí una camioneta grande puede ser una inversión y no entraría. ¿Cómo se lee la letra chica en esos casos? Bueno, hay que ver luego cómo sale la reglamentación, pero generalmente dentro de este tipo de inversiones, de este tipo de programas, los autos quedan por fuera, porque a veces el fisco no puede controlar si realmente los autos son para la producción o no. Entonces, muchas veces los deja fuera. Ujú. Eh, Viendo el paquete, lo que se sabe del paquete completo, ¿puede decirse que le cambia la ecuación económica a las pymes? Y es interesante, por ejemplo, los impuestos internos, que es un impuesto realmente muy obsoleto, grava cosas que en su momento parecían lujosas, pero ahora ya no, como es todo el tipo de celulares o los seguros. Los seguros hoy en día son necesarios para trabajar, no es un lujo contratar un seguro. Entonces, todo esto queda absolutamente fuera. Lo mismo los autos en un nivel de auto mediano, porque los autos que están grabados por impuestos internos son los que valen más de 75 millones de pesos. Ujú. Y el impuesto interno que hay actualmente es un 18%. Si se elimina ese impuesto interno de un 18% en esa gama de automóviles, por supuesto que se van a vender más. Es muy interesante, ya sea para un contribuyente, para un emprendedor, un autónomo, una empresa, comprar autos con esa diferencia de precio. Siempre nos quejamos de que los autos en nuestro país tienen precios que no tienen ninguna relación con los precios de autos en otros países, ni siquiera con nuestros países vecinos. Bueno, esto vendría a hacer la diferencia. Uh-huh. Elizabeth, buenas tardes. Visto desde el otro costado del tema tributario, estas modificaciones, quitar y poner en distintos rubros el gravamen, ¿cómo queda la parte recaudatoria? En el proyecto, o globalmente lo que se conoce o que ha trascendido de la reforma, ¿cómo deja a las arcas cuando se está cuidando tanto el equilibrio o el superávit fiscal, si es posible? Bueno, primero también van a tener que tratar en lo que es el presupuesto 2026, que tiene justamente muchas pautas para que haya superávit. Pero recordemos que se han ido eliminando varios impuestos y que eran de recaudación muy fuerte y sin embargo no afectó el superávit. Me parece que esta es la asignatura pendiente que estábamos esperando, realmente de bajar impuestos. En este momento tenemos 155 impuestos, tenemos la presión tributaria más alta de los países de la región, entonces por alguno hay que empezar y esto parece interesante. Es muy novedoso también la exención que hacen al impuesto a las ganancias para quien gana alquileres cuando los alquila para vivienda. Esto es un detalle muy interesante, no lo habíamos escuchado antes, pero incentiva a que se pongan más inmuebles en alquiler y a que también se invierta en hacer departamentos o en comprar departamentos para ponerlos en alquiler, porque ya no vamos a tener que pagar el impuesto a las ganancias, que terminaba siendo un 20% del alquiler aproximadamente. Elizabeth, ¿cómo le va? Buenas tardes. Daniel Gallardo la saluda.
Hablando de esto, le voy a hacer una pregunta con 3 puntos. Precisamente esto del impuesto, ¿cómo cree que va a quedar en este paquete de reforma tributaria el impuesto a las ganancias? Porque fue una de las cuestiones que pelearon las provincias ante la escasez de fondos que comenzó a escasear desde la administración de Javier Milei al inicio de la gestión del gobierno. Punto 1. Punto 2, ¿qué va a pasar con los monotributistas? Y punto 3, si usted cree que este paquete que se ha enviado al Congreso de la Nación finalmente va a cumplir algo que usted ya estaba anunciando, ese objetivo que viene siendo solicitado en distintos puntos de la economía argentina, no solamente las pymes, que es precisamente bajar esta inmensa presión tributaria. Sí, en principio sí, creemos que el proyecto es interesante, es integral. El proyecto tiene, podemos decir, 4 pilares, porque por un lado simplifica muchas cuestiones burocráticas de contratar personal, bueno, todo lo que es la tramitación, entonces eso quita tiempos productivos. Por otro lado, tiene justamente un blanqueo de empleados, por ejemplo, muy interesante, con perdón de intereses, para regularizar a los que están sin declarar. Esto es muy interesante, incentiva a poner al personal bajo las cargas sociales, reduce cargas sociales y también tiene este sistema del RIMI de las inversiones. Por lo tanto, en conjunto parece muy interesante. Esta no es la reforma tributaria completa. Esto es apenas, nos han dado como si fuera una picadita dentro de una reforma que es laboral, porque la reforma tributaria completa tiene que ser consensuada con todos los gobernadores, justamente por la coparticipación. Se pretende cambiar ingresos brutos, por ejemplo, y eso tiene que hablarse con los gobernadores, porque son impuestos provinciales. Por lo tanto, estos son apenas algunos detalles de la reforma tributaria que pusieron en esta primera etapa. ¿Se puede decir que la baja de recaudación a partir de la baja de impuestos puede verse compensada por la suba, por ejemplo, de la registración laboral y por la suba de la inversión? Es decir, ¿eso compensaría una base más amplia de aportantes aportando menos? Sí, y también con el mayor consumo. Lo que se pretende con esto es que, bueno, las empresas puedan también bajar sus precios, ser más competitivas y así se generen empleos y mayor consumo. Es un círculo virtuoso. Toda familia donde hay un desempleado que luego consigue trabajo empieza a poder consumir, porque sin empleo se paraliza el consumo. Por lo tanto, se cree que se va a compensar justamente, como ustedes dicen, esta baja de impuestos con mayor actividad económica. Otro tema también que no tengo conocimiento de que se haya analizado es de los impuestos internos, por ejemplo, el de la yerba mate, el de las bebidas alcohólicas, el del tabaco, los cigarrillos. ¿En eso cómo se analiza ese tema? ¿Estamos atrasados en ese sentido o hay que modificar algo? Los impuestos internos, algunos los derogan, los sacan, pero no el de cigarrillos, no el de bebidas alcohólicas. La yerba mate tengo entendido que no tiene impuestos internos, sino que los impuestos internos que van a derogarse y bajarse tienen que ver con, más vale, todo lo que es electrónico, pero no con lo que, y por ejemplo, hay otro capítulo de impuestos internos que es los bienes suntuarios, que en realidad son joyería y algunos adornos y cosas que ya ni siquiera son suntuarias, porque realmente les digo que desde el lugar de un estudio contable que atiende a pymes, de que asesoramos a pymes en manera integral, realmente impuestos internos era todo un trabajo tan burocrático para recaudar poco. Una joyería tiene que estar haciendo declaraciones y libros y todo para poca recaudación. Por lo tanto, yo veo bien que esto sea derogado. No, era un obstáculo más que una recaudación. Elizabeth, más allá de lo que usted expresa, de que esto es un comienzo, pero es un comienzo al fin de un camino obviamente que tiene que repercutir sí o sí en lo que le preguntaba recién sobre la baja en la presión impositiva. ¿Cree que va a repercutir, algo dijo recién usted, pero me gustaría un poco más de detalles, en las economías regionales? Aprovecho la pregunta del colega con respecto a los impuestos internos. Sí, para mí eso es interesante. Las economías regionales están seriamente afectadas y bueno, yo, por ejemplo, este proyecto
de RIMI lo veo muy bien ubicado para las economías regionales, donde pueden invertir las empresas en el agro, en maquinarias. Me parece a mí que allí va a tener un buen potencial, entonces va a incentivar a que las empresas compren maquinarias por más de $150.000, esto sea más productivo, más innovación, sistemas de más innovación y con una productividad mejor, y lo van a poder descontar totalmente el primer año de ganancias. Así que yo a veces digo, ojalá esto salga, bueno, es un proyecto, esto tiene que discutirse, por supuesto, dentro de la legislatura. Esperemos que las comisiones también reciban a las cámaras pymes o a quienes podemos asesorar para contarles la realidad de lo que vemos, y bueno, que después también se comunique bien y no se lo pierdan las empresas, porque a veces ven estos regímenes con mucha desconfianza al principio y no los aprovechan, y sería una pena.